Nunca imaginé que la verdadera puñalada no vendría del cáncer que me estaba consumiendo, sino de las personas a las que más amaba. Entré al hospital creyendo que mi familia me apoyaba, que mis hijos y mi hermana me acompañarían en el momento más difícil de mi vida. Lo que ignoraba era que, mientras yo luchaba por respirar y aguantar la quimioterapia, ellos planeaban algo a mis espaldas. Algo tan frío y calculado que todavía me cuesta creer que llevaran mi sangre en las venas. El hospital se convirtió en mi mundo. Paredes blancas, olor a desinfectante, enfermeras con pasos rápidos. Yo estaba débil, sin cabello y con apenas fuerzas para sostener una cuchara. En esas noches interminables de insomnio, me reconfortaba pensar que mi cuenta bancaria estaba intacta, lista para cubrir mis tratamientos. Esa seguridad era lo único que me mantenía tranquila. Nunca pensé que ese mismo dinero, fruto de 40 años de trabajo y sacrificio, se convertiría en el botín que mi familia estaba a punto de robarme. Mi hijo mayor, Daniel, venía a visitarme con flores baratas del supermercado y una sonrisa nerviosa. Decía que estaba gestionando mis cuentas para que yo no me preocupara. En mi fragilidad, le creí. «Gracias, hijo», le dije con voz débil. Él respondía con frases rápidas, evitando mirarme a los ojos. Yo pensaba que era el cansancio. Ahora entiendo que era culpa. Cada visita suya era un paso más hacia la traición que estaba a punto de descubrir. Una tarde, mi hermana Clara se acercó a mi cama y me pidió que firmara unos papeles. «Son para el seguro médico, nada importante», aseguró. Mi mente estaba nublada por los medicamentos y las náuseas, pero alcancé a notar que eran documentos bancarios. Pregunté con desconfianza, «¿Seguro que esto es para el hospital?» Ella sonrió demasiado rápido. «Claro, no te preocupes». Yo confié. Firmé sin leer, creyendo que mi familia jamás me haría daño. Esa firma fue la llave que abrió la caja fuerte de mi vida. Pasaron semanas. Entre tratamientos y dolor, noté que mis hijos empezaban a hablar menos de mi salud y más de planes futuros. Susurros en el pasillo, llamadas que cortaban al verme despierta. Yo me convencía a mí misma de que era mi paranoia. El cáncer, pensaba, me estaba robando la cordura. Lo que no sabía era que mi intuición estaba más viva que nunca. Algo oscuro se estaba cocinando y yo era la única que no había sido invitada a esa mesa. El día del gran descubrimiento comenzó como cualquier otro, con un desayuno sin sabor y un cansancio que pesaba en mis huesos. Una enfermera me entregó el teléfono para que revisara mis mensajes. Decidí abrir la aplicación de mi banco, casi por rutina. Mi corazón se detuvo. El saldo que durante años había protegido con tanto esfuerzo había desaparecido casi por completo. Cientos de miles de dólares se habían evaporado. Sentí un frío recorrerme el cuerpo, un frío peor que cualquier quimioterapia. Al principio pensé que era un error del sistema. Refresqué la página varias veces, pero el resultado era el mismo. Transacciones recientes, todas autorizadas con mi firma. Compras de lujo, transferencias sospechosas, movimientos que yo jamás había hecho. Mis manos temblaban tanto que el celular casi se me cayó. La enfermera me preguntó si estaba bien, y yo solo pude responder con un murmullo: «Me han robado». No podía creerlo. Mi familia había usado mi debilidad para vaciarme hasta el último centavo. Llamé a Daniel con la poca fuerza que me quedaba. «Hijo, ¿qué pasa con mi cuenta?», pregunté. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Finalmente respondió con voz seca: «Mamá, necesitábamos ese dinero. Tú no lo ibas a usar todo. Mejor que quede en la familia». Sentí como si un puñal atravesara mi pecho. ¿En la familia? Era mi dinero, Daniel, mi vida, mi sacrificio. Pero él cortó la llamada antes de que terminara la frase. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no eran de dolor físico. Era la certeza de que había criado a un ladrón. Mi hijo, mi sangre, el mismo que yo había amamantado, defendido y amado sin condiciones, me había traicionado en el momento más vulnerable de mi vida. La quimioterapia podía debilitar mi cuerpo, pero esa traición intentaba arrancarme el alma.
y aunque me sentía destruida, dentro de mí comenzó a nacer una nueva fuerza, la fuerza de buscar justicia. Esa noche no dormí. El monitor del hospital pitaba suavemente, pero mi mente estaba en llamas. Decidí que no permitiría que esa traición quedara impune. Aunque estuviera enferma, aunque el cáncer me robara la energía, yo aún tenía mi voz y mi dignidad, y con eso bastaba. Al amanecer pedí a la enfermera papel y bolígrafo. Empecé a escribir todo lo que había descubierto, cada detalle, cada sospecha. Porque si mi familia creía que me iban a enterrar viva, se iban a llevar una gran sorpresa. A la mañana siguiente pedí hablar con el médico, pero en realidad quería una excusa para que me dejaran usar el teléfono en privado. Llamé a mi banco directamente. La voz de la operadora sonaba profesional. Sí, señora, las transferencias están autorizadas con su firma. Le respondí con rabia contenida. Eso es imposible. Yo estoy hospitalizada. Ella dudó unos segundos antes de añadir. La documentación llegó a través de familiares suyos. Su hijo Daniel y su hermana Clara aparecen como representantes. Sentí que el mundo se derrumbaba. Colgué el teléfono con las manos sudorosas. Mi propia sangre no solo había vaciado mi cuenta, sino que lo habían hecho legalmente, usando documentos que yo había firmado sin saberlo. La imagen de Clara entregándome aquellos papeles regresó a mi mente con claridad brutal. Yo, débil, confiando en ella. Ellos, fríos, calculando cómo despojarme. El cáncer me estaba consumiendo, pero la traición me estaba matando mucho más rápido. Y en ese instante juré que no iba a quedarme callada. Esa tarde, Patricia, mi amiga del vecindario, vino a visitarme. Siempre fue como una hermana para mí. Al verme tan alterada me preguntó qué pasaba. Le conté entre lágrimas lo que había descubierto. Ella apretó mi mano con fuerza y dijo, «No estás sola. Yo seré testigo de todo esto. Vamos a luchar». Aquella promesa fue el primer rayo de luz en medio de mi tormenta. Su apoyo me dio fuerzas para seguir respirando cuando sentía que ya no tenía aire. Con la ayuda de Patricia contacté a un abogado del hospital. Se llamaba Roberto y su presencia imponía respeto. Escuchó mi historia en silencio, tomando notas. Cuando terminé, me miró serio y dijo, «Esto no es solo una traición, es un fraude. Si firmó bajo engaño, podemos demostrarlo». Mi corazón latía con fuerza. Por primera vez en semanas sentí que tenía un aliado. La enfermedad podía debilitar mi cuerpo, pero ahora tenía un arma más poderosa, la justicia. Roberto me explicó que necesitábamos pruebas, los movimientos bancarios, los documentos que firmó y, sobre todo, testigos que puedan confirmar que usted no estaba en condiciones de entender lo que firmaba. Patricia levantó la mano de inmediato. Yo lo confirmaré. Ella estaba débil. Todos lo vimos. Yo la miré con gratitud. No era solo un testigo, era un ángel que me estaba devolviendo la esperanza. En ese instante entendí que el cáncer no me había dejado sola. La traición de mi familia, sí. Mientras tanto, Daniel seguía viniendo al hospital como si nada hubiera pasado. Me besaba en la frente, me preguntaba cómo me sentía. Yo lo miraba con ojos nuevos. Ya no veía a un hijo, veía a un extraño. Guardaba silencio, esperando el momento perfecto para desenmascararlo. Era extraño cómo la traición cambiaba la forma de escuchar una voz, de mirar un gesto. Donde antes había ternura, ahora solo veía manipulación. Y detrás de cada sonrisa suya, podía oír el tintinear del dinero robado. Clara también apareció esa semana, trayéndome un ramo de rosas. «Hermana, tienes que descansar. No pienses en nada más», me dijo. Quise gritarle en la cara, «Sé lo que hiciste». Pero me contuve. Roberto me había aconsejado no mostrar mis cartas todavía. Necesitábamos que ellos mismos se hundieran en su mentira. Así que fingí una sonrisa y respondí, «Gracias, Clara. Sé que puedo confiar en ti». Ella sonrió satisfecha, sin saber que aquella frase era veneno disfrazado de dulzura. Esa noche no pude dormir. Imaginaba a Daniel y Clara contando el dinero, haciendo planes con mi sacrificio.
Yo había trabajado 40 años como maestra, ahorrando cada centavo, renunciando a vacaciones, comprando ropa usada, todo por darles una vida mejor. Y ellos, en lugar de protegerme, me estaban robando lo único que me quedaba. La rabia ardía en mi pecho como una fiebre. Y mientras más pensaba, más claro veía que esta lucha no era solo contra el cáncer, sino contra la injusticia. Roberto regresó con buenas noticias. He revisado los documentos. Es evidente que hubo manipulación. La firma es suya, sí, pero el contenido fue tergiversado. Eso se llama dolo. Yo no entendía los términos legales, pero entendí lo más importante. Tenía un caso. Vamos a demandar, y lo haremos rápido, dijo con firmeza. Sentí un alivio recorrerme el cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, pude sonreír sin miedo, porque aunque estaba débil, sabía que no estaba vencida. Esa misma tarde firmé un poder para que Roberto me representara. Mi mano temblaba, pero mi convicción era firme. Esto no es solo por mí, pensé. Es por todas las madres que confían ciegamente en sus hijos y terminan traicionadas. Cuando terminé de firmar, miré a Patricia y a Roberto. Vamos a luchar hasta el final, dije. Y en ese momento supe que mi familia había abierto una guerra. No habían contado con que la mujer enferma que querían pisotear todavía tenía fuerzas para pelear. Los días en el hospital se volvieron distintos después de firmar aquel poder legal. Ya no me sentía solo una paciente esperando quimioterapia, sino una mujer preparando un contraataque. Cada pinchazo de aguja lo interpretaba como un recordatorio de que seguía viva. Y si estaba viva, podía luchar. Cuando Daniel entraba con su sonrisa falsa, yo lo miraba directo a los ojos y pensaba, no tienes idea de lo que te espera. Era un pensamiento que me mantenía en pie. Patricia me trajo un cuaderno y me sugirió escribir todo lo que recordara. Cada detalle puede servir en el juicio, dijo. Así lo hice. Empecé con las visitas sospechosas, las llamadas que cortaban, las veces que me hicieron firmar sin leer. Escribir fue doloroso, pero también liberador. Sentía que cada palabra era un ladrillo más en el muro que me protegería. Y aunque mis manos temblaban por la debilidad, mi letra firme hablaba de algo que ellos ya no podían quitarme, mi dignidad. Roberto organizó una reunión con el banco. Desde el hospital, conectado por videollamada, escuché la voz del gerente balbuceando excusas. Nosotros recibimos la documentación firmada. No teníamos motivos para sospechar. Roberto lo interrumpió con tono firme. Una mujer bajo quimioterapia, debilitada y engañada por su familia, ¿y ustedes no vieron nada raro? Esto es negligencia. El silencio que siguió me llenó de satisfacción. No solo mis hijos eran culpables, también el sistema que había permitido el robo. Daniel empezó a sospechar que algo pasaba. Una tarde llegó con tono nervioso. «Mamá, ¿has hablado con alguien del banco?» Me limité a sonreír. «¿Por qué lo preguntas, hijo?» Él se atragantó con sus propias palabras. No por nada». Ese titubeo me dio más fuerzas que cualquier medicamento. Comprendí que la batalla ya había comenzado en silencio, y que cada paso suyo lo hundía más en su propia trampa. Clara, en cambio, parecía tranquila. Incluso me trajo un rosario, diciendo que rezaba por mí. Me miraba como si yo siguiera siendo la ingenua que firmaba papeles sin preguntar. Yo la escuchaba en silencio, apretando el rosario con una fuerza oculta. No sabía si realmente rezaría con él, pero sí sabía que se lo devolvería el día del juicio, como símbolo de la traición más amarga. Una enfermera joven, llamada Mariela, me sorprendió una tarde. Me confesó en voz baja. «Escuché a su hijo y a su hermana hablar en el pasillo. Decían que usted no duraría mucho y que tenían que asegurar las cuentas antes de que fuera tarde». Sentí un nudo en la garganta. Agradecí con lágrimas a aquella muchacha, porque me dio lo que necesitaba, un testigo inesperado. A veces la justicia aparece en lugares pequeños, como una enfermera que decide decir la verdad. Roberto sonrió al escuchar la historia de Mariela. «Perfecto. Con ella, con Patricia y con usted misma, tenemos 3 voces contra la mentira». Yo asentí, aunque por dentro dolía. ¿Cómo había llegado al punto de necesitar testigos para defenderme de mi propia familia?
El cáncer podía matarme lentamente, pero la traición había sido un disparo directo al corazón. Sin embargo, me aferraba a esa idea. Todavía podía escribir el final de mi historia. Empecé a observar con otros ojos cada gesto de Daniel. Cuando me daba de comer, me preguntaba si pensaba en el dinero que había robado. Cuando me arropaba, me preguntaba si lo hacía por amor o por miedo a ser descubierto. La duda era un veneno constante, pero también era el fuego que alimentaba mi determinación. Ya no confiaba en él como hijo, lo veía como un adversario, y en la guerra no hay espacio para la ingenuidad. Clara comenzó a organizar reuniones familiares en mi casa mientras yo estaba internada. Me lo contó Patricia con indignación. Lleva invitados, abre botellas de vino, se comporta como si todo fuera suyo. Aquello fue la gota que colmó el vaso. No solo me habían robado dinero, ahora disfrutaban como buitres en la carroña. Cerré los ojos y juré que un día ella también se sentaría frente al juez, y que cada copa de vino que bebía ahora sería amarga en su recuerdo. En medio de todo ese caos, el hospital seguía exigiéndome tratamientos, agujas, análisis. El cáncer no esperaba, y yo tampoco podía hacerlo. Cada sesión era un recordatorio de mi fragilidad, pero al salir de la quimio y ver el rostro de Patricia esperándome con esperanza, recordaba que aún tenía razones para pelear, y esa mezcla de dolor físico y fuerza moral me convirtió en algo nuevo. Ya no era una víctima, era una guerrera preparando la batalla más dura de su vida. Las noches en el hospital se habían vuelto interminables. Entre el pitido de las máquinas y el silencio pesado, yo repasaba en mi mente cada momento, cada gesto de mi hijo y de Clara. Me preguntaba en qué instante dejaron de amarme para empezar a verme como un obstáculo. Quizás cuando vieron que mi enfermedad me debilitaba, pensaron que era su oportunidad. No sabían que, aunque mi cuerpo estuviera frágil, mi voluntad era de hierro. Esa sería mi arma más poderosa. Roberto llegó un lunes con una carpeta gruesa. Dentro estaban todos los movimientos bancarios, copias de los documentos falsificados y las transferencias hacia cuentas desconocidas. Al ver esas pruebas, sentí que el aire se me escapaba. No era una sospecha, era una certeza. Me habían robado todo, pero junto con el dolor vino una chispa de esperanza. Roberto me miró a los ojos y dijo: «Con esto los tenemos acorralados, ningún juez podrá ignorarlo». Patricia me leía en voz alta los nombres de las cuentas a las que habían ido los fondos. Una de ellas estaba a nombre de Daniel, otra, increíblemente, estaba a nombre de Clara. El golpe fue doble. Mi hijo y mi hermana, las dos personas que debieron protegerme, eran en realidad socios en el crimen. No podía entender cómo dormían tranquilos. ¿Acaso no sentían remordimiento? ¿O la codicia era tan fuerte que había matado cualquier rastro de humanidad en ellos? Cuando Daniel volvió a visitarme, lo observé en silencio mientras colocaba una manta sobre mis piernas. «¿Qué te pasa, mamá?», preguntó con voz fingida. Yo quería gritarle que lo sabía todo, que tenía pruebas, pero me contuve. Miré sus manos, las mismas que de niño yo había tomado para enseñarle a caminar, y ahora eran las manos que habían vaciado mi vida. Respondí con calma: «Nada, hijo, solo estoy pensando». Él sonrió, sin saber que cada día estaba más cerca de su caída. Clara, en cambio, parecía cada vez más confiada. Incluso habló de redecorar la casa cuando yo volviera. Su descaro me quemaba por dentro. Yo asentí en silencio, pero por dentro repetía: «No volverás a pisar esa casa como dueña». Su cinismo era la prueba de que pensaba que yo nunca descubriría la verdad, y eso hacía que el día del juicio se volviera un faro al que me aferraba con todas mis fuerzas. Roberto empezó a preparar la demanda. «Esto no será fácil», advirtió. «Ellos van a intentar demostrar que usted sabía lo que firmaba». Sentí un escalofrío, pero me enderecé en la cama. «Que lo intenten. Yo estaba débil, pero no ciega, y ahora tengo testigos». Roberto asintió. «Eso es lo que marcará la diferencia, mostrar que la enfermedad la puso en situación vulnerable y que ellos abusaron de ello». Era doloroso admitirlo, pero necesario. Mi fragilidad sería mi mayor prueba. Patricia y Mariela aceptaron declarar sin dudarlo.
Ambas habían visto lo que ocurría, ambas podían confirmar que yo no estaba en condiciones de comprender documentos legales. Yo las miré con gratitud infinita. En un mundo donde mi propia familia me había dado la espalda, estas dos mujeres se habían convertido en mis pilares. A veces la verdadera familia no se comparte por sangre, sino por lealtad y compasión. Esa noche soñé con mi difunto esposo. En el sueño, él me decía: «No dejes que destruyan lo que construimos juntos». Me desperté llorando, pero también con más fuerza. Recordé cómo habíamos trabajado ambos durante décadas para ahorrar cada centavo. Aquella cuenta bancaria no era solo dinero, era nuestra vida entera en números. Y ahora mi misión era defenderla, no solo por mí, sino por su memoria. El día que Roberto presentó la demanda, sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque sabía que la guerra abierta comenzaba, alivio porque ya no había vuelta atrás. Los papeles fueron entregados, el proceso iniciado. Daniel y Clara pronto recibirían la notificación oficial. Y yo esperaba con ansias ese momento. Quería ver sus rostros cuando comprendieran que su víctima no estaba derrotada. Esa tarde, mientras el sol entraba por la ventana del hospital, Patricia me tomó la mano y dijo: «Lo lograste, diste el primer paso». Sonreí débilmente, pero dentro de mí sentí una llama encendida. Mi familia había creído que mi enfermedad me convertiría en alguien fácil de manipular. Pero lo que no sabían era que el cáncer había despertado en mí una fuerza que nunca antes había conocido. Y con esa fuerza iba a enfrentarlos en el lugar que más temían: la corte. 2 días después de que la demanda fuera presentada, Daniel entró a mi habitación con el rostro desencajado. Ya no estaba el hijo sonriente que fingía ternura. Tiró las flores sobre la mesa y dijo: «¿Qué hiciste, mamá?». Yo lo miré con calma. Lo que debía hacer. Sus ojos se llenaron de furia. «Nos vas a arruinar a todos». Aquellas palabras me confirmaron lo que ya sabía. No había arrepentimiento en él, solo miedo de perder lo robado. Clara me visitó al día siguiente, intentando un tono dulce. «Hermana, ¿de verdad vas a llevar esto a un juez? Somos familia, podemos arreglarlo entre nosotros». Yo respondí con una serenidad helada: «No, Clara, la familia no roba, no engaña, no traiciona. Si tú y Daniel olvidaron lo que significa ser familia, el juez se encargará de recordárselos». Su sonrisa falsa se borró en un instante. Por primera vez, vi temor en sus ojos. Roberto vino con noticias importantes. La primera audiencia estaba fijada para dentro de 3 semanas. «Ellos intentarán ganar tiempo, pero no lo permitiremos», aseguró. Sentí un nudo en el estómago. No era solo un proceso legal, era un juicio moral. No se trataba únicamente de recuperar el dinero, sino de exponer la verdad. Yo sabía que iba a ser doloroso, pero también sabía que era el único camino para recuperar mi voz. Mientras tanto, Daniel empezó a presionarme con llamadas y mensajes. «Mamá, no hagas esto. Piensa en tus nietos». Era un chantaje emocional, tan evidente como cruel. Yo respondía con silencio. Cada palabra suya era un recordatorio de que no buscaba mi bienestar, sino proteger lo que había robado. Esa manipulación me dolía más que las agujas de la quimio, pero también me hacía más fuerte. Clara, por su parte, comenzó a inventar rumores en la familia extendida. Llamaba a primos y tíos diciendo que yo estaba confundida por los medicamentos, que no sabía lo que hacía. «Pobre, la enfermedad la tiene mal», repetía. Pero lo que ella no sabía es que Roberto ya había preparado certificados médicos que probaban mi lucidez. Cada mentira suya sería un boomerang que terminaría golpeándola. Patricia me informó un día que había visto a Daniel saliendo de un concesionario de autos de lujo. Comprendí en ese instante que no solo habían robado, sino que ya estaban gastando mi dinero como si fuera suyo. Esa noticia no me hundió, me llenó de energía, porque mientras más gastaran, más evidente sería el fraude. No podrían ocultar su codicia ante un juez. Una noche, mientras intentaba dormir, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono.
Era anónimo, pero decía: «Sé lo que hicieron Daniel y Clara. Tengo pruebas». Mi corazón se aceleró. ¿Quién podría ser? ¿Un amigo? ¿Un vecino? ¿Alguien del banco? Le mostré el mensaje a Roberto y él me dijo: «Si es real, puede ser la pieza clave que necesitamos». Aquello abrió una nueva puerta de esperanza. Mariela, la enfermera, continuaba a mi lado como un ángel silencioso. Ella misma escuchó a Daniel discutir con Clara en el pasillo. «Si mamá sigue adelante, terminaremos en la cárcel». Aquellas palabras se grabaron en su memoria y las compartió conmigo sin dudarlo. «Decláralo en la corte», le pedí con voz débil. Ella asintió con valentía. No sabía cuánto significaba para mí tener a alguien joven defendiendo mi verdad. Los días antes de la audiencia fueron un torbellino. El hospital, los abogados, los documentos. Yo apenas podía con mi cuerpo, pero mi espíritu se mantenía firme. Roberto me repetía: «No se preocupe, usted solo diga la verdad, déjeme lo demás a mí». Pero en mi interior sabía que aquel día no sería uno más. Sería el día en que miraría a mi hijo y a mi hermana frente a frente y les mostraría que no lograron destruirme. La noche anterior al juicio apenas pude dormir. Miré el techo del hospital y recé en silencio: «Dame fuerzas, aunque sea solo por mañana». Sentí que mi esposo estaba conmigo, que su memoria me acompañaba. A la mañana siguiente, cuando me ayudaron a subir a la ambulancia que me llevaría al tribunal, respiré hondo. Era una mujer enferma, sí, pero también era una madre traicionada que estaba a punto de enfrentarse a su propia sangre en nombre de la justicia. El tribunal estaba lleno aquella mañana. El eco de los pasos en el pasillo, el murmullo de la gente, todo se sentía más intenso que cualquier hospital. Me llevaron en silla de ruedas, con la cabeza cubierta por un pañuelo. No era la mujer débil que mis hijos esperaban, era alguien lista para enfrentarlos. Vi a Daniel al fondo, traje caro, expresión tensa. Clara, a su lado, evitaba mirarme. El silencio entre nosotros era más frío que cualquier sala de hospital. El juez, un hombre de mirada dura, tomó asiento. Caso número 3 de 472. María González contra Daniel González y Clara Martínez. Escuchar mi nombre junto al de ellos me rompió por dentro. No eran extraños, eran mi hijo y mi hermana, pero ya no podía verlos como familia. El juez me observó con respeto, notando mi estado de salud. ¿Está en condiciones de declarar?, preguntó. Asentí. Mi voz estaba débil, pero mi convicción era indestructible. Roberto comenzó su exposición. Mostró los documentos firmados bajo engaño, explicó mi estado de vulnerabilidad y presentó a Patricia y Mariela como testigos. La señora González fue manipulada en un momento crítico de su vida. Se aprovechó su enfermedad para robarle todo lo que tenía. Sus palabras resonaban en la sala como golpes de martillo. Yo lo escuchaba con lágrimas contenidas. No era solo un caso legal, era la verdad que por fin salía a la luz. Daniel tomó la palabra después. Su voz sonaba arrogante, aunque intentaba disfrazarla de preocupación. Mi madre nos autorizó. Ella sabía lo que firmaba. Solo está confundida por la medicación. Nosotros solo queríamos ayudar. Sus palabras eran veneno recubierto de azúcar. Miré al juez y noté cómo arqueaba una ceja, dudando. Sabía que aquello no sonaba a verdad. Sentí un poco de alivio. La justicia no era tan ciega como ellos creían. Clara intervino con lágrimas fingidas. Señor juez, mi hermana estaba muy enferma. Nosotros hicimos lo que creíamos mejor para ella. Si cometimos errores, fue por amor. Sus manos temblaban de forma teatral, pero yo conocía a Clara mejor que nadie. Era la misma expresión que usaba cuando de niña rompía algo y culpaba a otros. La diferencia era que ahora no era un jarrón, sino mi vida entera lo que había destruido. El juez pidió escuchar a los testigos. Patricia fue la primera. Se levantó con paso firme y dijo: «Conozco a María desde hace 30 años. Estaba débil, cansada, apenas podía leer. Vi cómo le daban documentos sin explicarle nada. Ella confiaba ciegamente en su familia. Eso no fue amor,
Fue abuso. Sus palabras me hicieron llorar en silencio. No estaba sola. Luego llegó el turno de Mariela. La enfermera respiró hondo y declaró: escuché personalmente a Daniel y Clara hablar en el pasillo. Dijeron que tenían que asegurar las cuentas antes de que la señora muriera. Eso no es ayuda, es un plan premeditado. Un murmullo recorrió la sala. Vi el rostro de Daniel palidecer. Clara bajó la cabeza. Por primera vez, la máscara de seguridad se les estaba rompiendo. El juez pidió ver las pruebas bancarias. Roberto entregó los documentos donde figuraban transferencias directas a las cuentas personales de Daniel y Clara. El juez los revisó en silencio, con el ceño fruncido. Esto es grave, dijo finalmente. Mi corazón dio un salto. Por primera vez, no era yo la que lo decía. Era la voz de la justicia reconociendo lo que habían hecho. Daniel intentó interrumpir. Ese dinero era para proteger la herencia. Mamá lo gastaría en tratamientos inútiles. Sus palabras retumbaron en la sala como un relámpago. Hubo un silencio incómodo. Todos los presentes lo miraron con repulsión. Yo contuve las lágrimas. Ya no quedaba duda. Él mismo se había delatado. No era amor ni cuidado, era egoísmo y codicia. El juez golpeó la mesa con su mazo. Suficiente. Sus ojos me buscaron. Señora González, le aseguro que este tribunal no permitirá una injusticia de esta magnitud. Yo asentí con un nudo en la garganta. No sabía cuánto duraría mi vida con el cáncer, pero en ese instante supe que al menos tendría justicia. Y aunque mi familia me había dado la espalda, la ley estaba de mi lado. Ese día, en esa sala, recuperé algo más valioso que el dinero. Recuperé mi dignidad. La sala estaba cargada de tensión. Después del testimonio de Mariela, nadie se atrevía a mirar directamente a Daniel y Clara. El juez tomó notas mientras los murmullos crecían entre los presentes. Yo los observaba desde mi silla de ruedas, sintiendo una mezcla de tristeza y justicia. Era duro aceptar que mi hijo y mi hermana estaban en el banquillo de los acusados, pero más duro había sido verlos robar mi vida. Ahora, al menos, todo el mundo conocía la verdad. Roberto pidió la palabra otra vez. Su señoría, aquí no se trata solo de dinero. Se trata de la dignidad de una mujer enferma que fue manipulada. Los acusados no solo vaciaron cuentas, también vaciaron la confianza de una madre en su hijo y de una hermana en su propia sangre. El silencio posterior fue abrumador. Vi cómo algunos de los presentes asentían con indignación. Roberto no hablaba solo por mí, hablaba por todos los que alguna vez habían sufrido una traición. El abogado de Daniel intentó contraatacar. La señora González tiene cáncer avanzado. Sus recuerdos pueden estar distorsionados por la medicación. Es posible que malinterprete situaciones familiares. Aquellas palabras me atravesaron como cuchillos. Pero antes de que pudiera reaccionar, Roberto se levantó indignado. ¿Está usted insinuando que una enferma no merece justicia? Los certificados médicos demuestran que su lucidez está intacta. Aquí la única distorsión es la de quienes robaron sin escrúpulos. La sala estalló en murmullos de aprobación. El juez pidió orden golpeando con el mazo. Miró directamente a Daniel. ¿Quiere usted añadir algo a su defensa? Daniel tragó saliva. Su voz sonó insegura. Solo intentaba proteger lo que era nuestro. El juez lo interrumpió. Lo que era suyo, señora González. Usted no tiene derecho a disponer de los bienes de otra persona, ni siquiera si esa persona es su madre. Daniel bajó la cabeza. Vi cómo su arrogancia comenzaba a resquebrajarse frente a todos. Clara intentó recuperar terreno. Su señoría, yo solo seguí las instrucciones de Daniel. Yo no sabía lo que firmaba mi hermana. Sus palabras eran tan absurdas que algunos presentes rieron por lo bajo. Yo apreté los puños con rabia. Mentira, alcancé a decir con voz débil pero clara. Tú misma me diste los papeles, Clara. Tú me dijiste que era para el seguro médico. El juez levantó la vista, dándole más peso a mi testimonio que a su excusa. Patricia volvió a intervenir como testigo. Yo estaba ahí cuando Clara le entregó esos papeles.
Recuerdo perfectamente cómo insistió en que no había nada importante. Eso no fue ignorancia, fue engaño. Clara se removió en su asiento nerviosa. Por primera vez vi en su rostro algo más que cinismo. Vi miedo. El juez tomó nota y miró a Clara con desaprobación. Ese instante me dio una satisfacción que ninguna medicina podía darme. Mariela agregó más a su testimonio. Escuché claramente cuando Daniel dijo: «Hay que mover el dinero antes de que muera». Sus palabras cayeron como una bomba en la sala. Daniel intentó interrumpirla, pero el juez lo mandó callar. Todos los presentes voltearon a mirarlo con repulsión. Era la confirmación de que no solo habían actuado mal, sino que lo habían planeado con frialdad y sin remordimiento. El juez pidió un receso de 10 minutos para revisar toda la documentación. Durante ese tiempo me quedé en silencio, observando a Daniel y Clara discutir en voz baja. Sus rostros reflejaban desesperación. Yo respiraba hondo, recordando que no había llegado hasta ahí sola. Tenía a Patricia, a Mariela y a Roberto a mi lado. Ellos eran mi escudo en esa batalla. El cáncer debilitaba mi cuerpo, pero la justicia fortalecía mi espíritu. Cuando el juez regresó, la sala se quedó en silencio absoluto. Sus palabras eran firmes. Este tribunal considera que existen pruebas contundentes de fraude y manipulación. Sentí que el aire volvía a mis pulmones después de semanas de angustia. Daniel y Clara se miraron con horror. El juez continuó: «Se abre un proceso penal contra los acusados. Además, se ordena la restitución inmediata de los fondos». Yo cerré los ojos, dejando escapar una lágrima de alivio. No era la sentencia final, pero sí el comienzo de la justicia. El juez había reconocido mi verdad y había puesto a mi familia en el lugar que merecían, frente a la ley. Mientras la sala se vaciaba, Daniel me lanzó una mirada cargada de odio. Clara, en cambio, no se atrevió a mirarme. Yo respiré profundamente. Tal vez el cáncer seguiría siendo mi batalla más dura, pero ese día había ganado otra guerra: demostrar que la traición nunca queda impune. El juez ordenó que se congelaran todas las cuentas bancarias de Daniel y Clara. El murmullo en la sala fue inmediato. Daniel levantó la voz: «Eso es injusto. Ese dinero es mío». El juez lo fulminó con la mirada. «Ese dinero pertenecía a su madre. Usted se lo arrebató aprovechando su enfermedad. Lo que es injusto es lo que usted hizo». Vi cómo su arrogancia se convertía en desesperación. Era la primera vez que veía a mi hijo enfrentarse a un muro que no podía derribar con palabras. Clara intentó ganar compasión. «Su señoría, yo solo ayudaba. Daniel me convenció. No sabía que estaba mal». El juez golpeó el mazo con fuerza. «Señora Martínez, usted sabía perfectamente lo que hacía. Firmar documentos falsos no es un error inocente, es un delito». Sus manos temblaban y bajó la cabeza, incapaz de sostener su mentira. En ese momento entendí que la justicia era como un espejo, obligaba a cada uno a ver su verdadero rostro. Roberto pidió la palabra una vez más. «Solicitamos medidas de protección inmediatas para la señora González, no solo económicas, sino también físicas. Ella está vulnerable, y estos acusados han demostrado ser capaces de cualquier cosa». El juez asintió. Ordenó que Daniel y Clara mantuvieran una distancia mínima de 200 metros de mí. Escuchar aquello me dio una tranquilidad que no había sentido en meses. Por fin podía dormir, sabiendo que no volverían a rondar mi vida como buitres. La prensa local había empezado a interesarse en el caso. Vi a un periodista tomando notas en la sala. Al salir me preguntó: «¿Cómo se siente al demandar a su propio hijo?». Sus palabras me dolieron como un látigo, pero respondí con calma: «No demando a mi hijo. Demando al hombre que olvidó serlo. Alguien que traiciona no merece ese título». Su bolígrafo se detuvo un segundo, como si no esperara tanta claridad de una mujer enferma. Esa tarde, en el hospital, Patricia me contó que la noticia ya estaba en los periódicos digitales. «Madre enferma denuncia a su hijo por fraude millonario», decía el titular. Al principio me invadió la vergüenza. No quería que mi vida privada fuera exhibida. Pero luego pensé: tal vez mi historia sirva para que otras personas abran los ojos.
Tal vez mi dolor pueda ser una advertencia para que nadie más confíe ciegamente en quien no lo merece. Daniel comenzó a recibir llamadas de antiguos amigos que lo enfrentaban por lo sucedido. «¿Cómo pudiste hacerle eso a tu madre?», le reprochaban. Lo supe porque incluso él me lo confesó, lleno de rabia. «Me estás destruyendo la vida, mamá», me gritó en una llamada. Yo respondí con voz firme: «No, Daniel, tú mismo lo hiciste cuando decidiste robarme». Colgué con las manos temblorosas, pero con el corazón firme. Había aprendido a no ceder más a su manipulación. Clara, por su parte, fue expulsada de su círculo social. Sus vecinas la miraban con desprecio. La iglesia a la que asistía dejó de permitirle leer en las misas. «El que traiciona a su propia sangre no merece respeto», escuché que murmuraban. Su castigo no era solo legal, era social. Y aunque me dolía verla caer, también sabía que era la consecuencia de sus actos. Cada lágrima que derramaba era un reflejo de la mía, pero con justicia de por medio. Roberto me visitó con una sonrisa. «Vamos ganando terreno. El juez ya ha aceptado la restitución del dinero. Falta la sentencia final, pero la balanza está de nuestro lado». Mis ojos se llenaron de lágrimas. No era solo dinero, era recuperar mi vida, mi seguridad, mi esfuerzo de tantos años. Sentí que poco a poco iba recuperando también la paz que Daniel y Clara habían intentado arrebatarme. Esa noche recé en silencio, no pidiendo venganza, sino claridad. Le pedí a Dios que iluminara mi camino, que me diera fuerzas para seguir soportando el dolor del cáncer y el peso de la traición. Por primera vez en meses, al cerrar los ojos, pude dormir profundamente. No porque mi cuerpo estuviera sano, sino porque mi corazón sentía que la justicia estaba cerca. Al día siguiente, el juez citó una nueva audiencia. «Será decisiva», dijo Roberto. «Todo se decidiría en esa sala. La restitución completa, las posibles penas y, sobre todo, el reconocimiento de la verdad». Cuando me llevaron nuevamente en silla de ruedas, miré a Daniel y Clara a los ojos. Ellos ya no parecían fuertes. Parecían derrotados, como si supieran que el final estaba cerca. Y yo, aunque enferma, me sentía más viva que nunca. La justicia estaba a punto de cumplirse. El tribunal estaba más lleno que nunca el día de la sentencia. Periodistas, vecinos y curiosos ocupaban cada rincón. Me llevaron en silla de ruedas hasta la primera fila y sentí todas las miradas sobre mí. No era solo una madre enferma, era el rostro de la traición expuesta. Daniel y Clara entraron detrás, cabizbajos. Ya no había sonrisas ni excusas, solo nerviosismo y miedo. Yo respiraba hondo, preparada para escuchar el desenlace que tanto había esperado. El juez comenzó con voz firme. «Después de revisar todas las pruebas, los testimonios y las declaraciones, este tribunal concluye que la señora González fue víctima de fraude y manipulación». Mis ojos se llenaron de lágrimas. No porque dudara de la verdad, sino porque escucharla en boca de la justicia era como un bálsamo en mi alma herida. El juez miró a Daniel y Clara con severidad. «Ustedes aprovecharon la vulnerabilidad de una mujer enferma. Eso no tiene justificación». Daniel intentó levantarse para hablar, pero el juez lo interrumpió. «Silencio. Ya tuvo su oportunidad. Ahora es el turno de la justicia». Sus manos temblaban sobre la mesa. Vi en su rostro la derrota de alguien que siempre había creído que podía manipular y salirse con la suya. Clara, a su lado, no levantaba la mirada. Apreté el pañuelo que cubría mi cabeza, sintiendo que cada palabra del juez era una caricia a mis cicatrices. El juez continuó: «Se ordena la restitución inmediata del dinero a la señora González. Además, este tribunal impone una condena de 3 años de prisión condicional para ambos acusados, junto con trabajo comunitario obligatorio». Un murmullo recorrió la sala. Daniel palideció. Clara rompió en llanto. Yo cerré los ojos dejando que la justicia me envolviera. No era venganza lo que sentía, era alivio. Un alivio tan profundo que casi olvidé el dolor del cáncer por unos instantes. La gente en la sala empezó a aplaudir. No era algo común en un tribunal,
Pero aquel día todos comprendieron que se había hecho justicia. Vi rostros conocidos entre la multitud, vecinos que habían dudado, ahora asintiendo con respeto. Patricia y Mariela me abrazaron emocionadas. «Ganaste», me susurraron al oído. Yo respondí con voz débil. «Ganamos. Esto no lo logré sola». Daniel me lanzó una mirada cargada de odio mientras lo escoltaban. Sus labios se movieron formando un «esto no termina aquí». Pero ya no me intimidaba. Ese hombre ya no era mi hijo. Era un extraño que había elegido la codicia sobre el amor. Clara, en cambio, me miró con ojos llenos de vergüenza. Quizás, por un segundo, comprendió el daño que había causado. Pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Roberto se acercó y me dijo: «Esto marca un precedente. Su caso servirá para proteger a otros en su situación». Yo asentí con lágrimas en los ojos. Tal vez mi historia no fuera solo mía. Tal vez serviría para que otros enfermos y ancianos se dieran cuenta de que el peligro no siempre viene de extraños, sino a veces de la propia sangre. Esa idea me dio fuerzas nuevas. Cuando salí del tribunal, la prensa me rodeó. «¿Qué siente al ver condenados a su hijo y a su hermana?», preguntaron. Yo respiré hondo y respondí: «Siento que la justicia existe, aunque a veces llegue tarde. Y siento que el amor verdadero no roba, no traiciona, no engaña». Mis palabras aparecieron en todos los titulares al día siguiente. Muchos me escribieron cartas agradeciéndome por ser valiente. Yo solo respondía: «No tuve elección. La verdad siempre debe salir a la luz». De regreso al hospital, Patricia me acompañó en silencio. Yo miraba por la ventana de la ambulancia, viendo cómo la ciudad seguía su curso. La gente caminaba, los autos pasaban, el mundo no se detenía. Pero para mí, algo sí había cambiado. Había recuperado mi dignidad. Tal vez el cáncer siguiera avanzando, pero yo ya no era una víctima. Era una sobreviviente que había enfrentado no solo a una enfermedad, sino a la traición más cruel. Esa noche, al recostarme en la cama del hospital, sentí paz. Había justicia, había verdad, había cierre. El cáncer podía quitarme tiempo, pero no podía quitarme lo que acababa de recuperar: mi voz, mi fuerza y mi dignidad. Miré el rosario que Clara me había dado al inicio y por primera vez lo recé con sinceridad, no por ella, sino por mí. Porque entendí que, al final, la mayor victoria no fue ganar en el tribunal, sino demostrar que incluso en la debilidad, una madre puede ser implacable. Los días posteriores al juicio fueron extraños. Por un lado, mi cuerpo seguía batallando contra el cáncer, débil, cansado, pero por otro, mi espíritu estaba más fuerte que nunca. Ya no cargaba con el peso de la traición en silencio. Había hablado, había peleado, había ganado. Esa mezcla de fragilidad física y fortaleza interior me hizo sentir como una mujer nueva, alguien que, a pesar de todo, seguía en pie. Patricia venía todos los días a visitarme, siempre con una sonrisa. Me decía: «María, eres un ejemplo». Yo respondía con humildad: «No soy ejemplo, soy solo una mujer que se cansó de callar». Pero en el fondo sabía que lo que habíamos hecho juntas trascendía mi historia personal. Habíamos demostrado que la verdad puede levantarse incluso desde una cama de hospital. Mariela, la enfermera, también seguía a mi lado. Un día me confesó: «Su valentía me inspira. Ahora entiendo que no hay que tener miedo de decir la verdad». Yo la miré con ternura. Ella había sido fundamental en todo esto, una voz joven que eligió la justicia sobre el silencio. Sentí que, de alguna manera, mi lucha había sembrado algo en ella, y eso me dio esperanza para el futuro. Daniel y Clara comenzaron a cumplir con sus condenas: trabajo comunitario, restitución del dinero y una reputación destrozada. Su caída fue dolorosa, pero justa. Yo no celebraba su desgracia, solo aceptaba que cada acción tiene consecuencias. Quizás algún día comprendieran la magnitud de lo que hicieron. Quizás algún día pidieran perdón de verdad. Pero yo ya no esperaba nada de ellos. Había aprendido a seguir adelante sin depender de su arrepentimiento.
El dinero empezó a regresar a mis cuentas poco a poco. Roberto se encargaba de todo, asegurándose de que nada quedara fuera de lugar. Yo lo miraba con gratitud. No era solo mi abogado, se había convertido en un verdadero amigo. María, lo más importante es que ahora nadie podrá volver a engañarla, me dijo un día. Y tenía razón. Había aprendido a no confiar ciegamente, incluso en la sangre. La prensa siguió cubriendo mi historia durante semanas. Recibí cartas de personas desconocidas que me decían: «Gracias por darme valor. Yo también sufrí traiciones familiares». Cada mensaje era un recordatorio de que no estaba sola. Mi dolor se había transformado en un puente para otros. Y aunque me dolía leer tantas historias similares, también sentía que mi lucha tenía un propósito más grande que yo misma. Hubo noches en que el miedo regresaba. El cáncer me recordaba que mi tiempo era limitado, pero ya no me aterraba como antes, porque entendí que la muerte no es la peor traición. Lo peor es vivir rodeada de mentiras, y yo había arrancado esas mentiras de raíz. Ahora podía mirar mi reflejo en el espejo y reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Una mujer herida, sí, pero libre. Patricia organizó una pequeña reunión en el hospital con algunos vecinos. Trajeron flores, comida casera, cartas. Yo estaba débil, pero feliz. «Queríamos recordarte que no estás sola», me dijeron. Aquella tarde comprendí que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que te acompaña en tus batallas. Esa verdad me dio paz. Tal vez había perdido a mi hijo y a mi hermana, pero había ganado una familia más grande, la de quienes eligieron estar conmigo. Un día, mientras miraba por la ventana del hospital, vi a unos niños jugar en la calle. Reían, corrían, se caían y se levantaban. Pensé en la vida como en ese juego. Siempre habrá caídas, traiciones, golpes duros, pero lo importante es levantarse. Yo me había levantado. No como antes, no con el mismo cuerpo fuerte de mi juventud, pero sí con un corazón que había aprendido a resistir lo impensable. Hoy te cuento mi historia no para que sientas lástima, sino para que recuerdes que incluso en la peor oscuridad puedes luchar por la verdad. No importa si te traicionan los más cercanos, la justicia siempre tiene un camino, aunque tarde en llegar. Y si mi voz llega hasta ti, quiero que no olvides algo. Nunca dejes que el dolor te robe tu dignidad. Yo sigo luchando contra el cáncer, pero ya gané la batalla más importante, la de demostrar que la verdad, tarde o temprano, siempre vence.